duda? ¿Teresa? Venga. Bueno, pues vamos a continuar. Y si antes hemos visto los ensayos experimentales, pues nos vamos a llevar ahora a la cocina los estudios de corte. Que como os dije el otro día, para mí serían los estudios que teníamos que estar realizando en las consultas de vigilancia de la salud, porque como veis, o vamos a ver ahora, se pueden realizar muy bien con las características que tiene nuestra consulta. Entonces, ¿qué tres tareas fundamentales hay que hacer antes de plantearnos en hacer una corte, en hacer una base de datos para poder analizar los resultados? Bueno, resultados y empezar a recoger datos. Entonces, lo primero que hay que plantearse es planificar la constitución de esta corte, que ahora vimos el otro día que había cortes retrospectivas, cortes prospectivas, cómo se caracterizan las cortes. Pues hay que tener muy claro los puntos de cómo vamos a definir esa corte. Principal mecanismo de seguimiento, porque el gran problema de las cortes prospectivas son las pérdidas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos la suerte que tenemos reconocimientos periódicos en donde nos van a acudir a nuestra consulta pues de forma anual, entonces ahí vamos a tener bastante ganado. Y luego, importante también, los instrumentos de captura de información, si vamos a utilizar cuestionarios, vamos a utilizar variables antropométricas, ya vamos a recoger en un medio clínico, si no, la vamos a recoger. Por tanto, todas estas cosas hay que planteárselas y tienen que quedar muy claras antes de empezar a recoger la base de datos. Porque aquí el problema que es que cuando te pongas a recoger la base de datos, probablemente haya poca vuelta atrás de mejorar esa base de datos. Porque ya habrás empezado con tu corte, ya tendrás gente participando, y si cambias la forma de recopilar esos datos, pues esa gente que tienes las tendrás que sacar y volver otra vez a empezar, ¿de acuerdo? O sea que eso tiene que quedar muy limpio y muy claro antes de empezar. Entonces, ese diseño de corte, o sea, ¿cómo lo vamos a definir antes de empezar a recoger? Pues lo primero es si vamos a hacer una corte prospectiva o retrospectiva. Que como expliqué bien el otro día, el análisis en tiempo es lo mismo, partimos de la exposición en tiempo y vamos a parar a lo que es el evento o el desenlace. Pero la diferencia es que una corte retrospectiva, lo que dijimos, o sea, vas a empezar ya, en el momento que analizas, ya tienes también los desenlaces y tienes que tirar históricamente hacia atrás para ver esa causalidad de variable independiente y variable desenlace. Si vamos a utilizar el prospectivo, pues plantear que, pues bueno, pues desde luego que sigáis trabajando mucho tiempo en ese sitio, porque si no, poco vais a seguir, ¿no? O tenéis luego alguien que herede esta corte, ¿no? Luego, si es una corte única o doble, o sea, puedes trabajar en un servicio de prevención ajeno y hacer una corte con tus pacientes que van a tu consulta, o puedes trabajar en ese servicio de prevención ajeno, oye, y poner a otros médicos de acuerdo y dice, oye, ¿por qué no entre todos nos podemos definimos una corte, definimos qué base vamos a recoger, cómo vamos a hacer el seguimiento, y luego vamos viendo desenlaces que vayan apareciendo? Entonces sería una corte doble, en donde participan otros reclutadores. Importante a la hora de hacer estas cortes o con otros reclutadores es recoger la variable de reclutador, porque será una variable que claramente haya que ajustar, porque a lo mejor recojo yo la tensión, no es la misma de la forma que tomo yo la tensión que la toma otro médico, ¿no? Entonces, o otro tipo de medidas. Entonces, esto habría que tenerlo muy en cuenta. Luego, la corte puede ser multipropósito o unipropósito. La corte unipropósito clásica es, pues bueno, quiero valorar una variable principal como puede ser la exposición a ruido en mi empresa y quiero ver a ver si aparece hipoacusia en esos expuestos a ruido, ¿no? Pues entonces le voy a dar un tiempo, voy a ver cuántos hay expuestos, voy a ver en el tiempo a ver si aparece ese desenlace que es esa hipoacusia, ¿no? Entonces, yo mi recomendación es que lo más costoso de una corte es el inicio, hacerla. Entonces, las grandes cortes son multipropósito, que quiero decir que yo recojo a todo el que se pase por mi consulta,
Luego ya haré análisis de flowchart, de ir eliminando en cada estudio que quiera hacer, que lo veremos luego, me iré quedando con los que me convienen para ese estudio, pero a lo mejor la hipoacusia es que en 2 años la he resuelto. Y entonces ahora me tengo que poner otra vez con el gran trabajo de ponerme a hacer otra corte. Entonces, me compensa a lo mejor a esa gente que quería estudiar la hipoacusia, pues ver también variables que puedan tener más que ver con otro tipo de accidentes de trabajo, variables que tengan que ver con enfermedades crónicas, variables, o sea, ¿de acuerdo? Porque con esos mismos participantes me pueden dar mucha más información que la principal, por la que yo creo que no tiene por qué desistir. Oye, es que yo tengo una empresa con ruido y me interesa el ruido. Ok, pero analiza más cosas, recoge más variables que luego te puede dar más estudios y más información, ¿no? Y luego otra cosa que también hay que definir en la corte es si es una corte dinámica o es cerrada. ¿Esto qué quiere decir? Una corte dinámica es yo abro mi corte y no la cierro nunca. Todos los años van apareciendo. Si yo tengo una consulta de vigilancia de la salud, pues todos los años en mis reconocimientos médicos, el que va entrando, voy recogiendo sus datos, ¿de acuerdo? Y lo voy siguiendo conforme vaya siguiendo los años. No digo voy a reclutar en 2 o 3 años y luego al cabo de 5 años veo qué desenlaces hay, porque eso sería una corte cerrada, ¿de acuerdo? Yo creo que merecen también mucho más, por la forma que tenemos de pasar consulta, una corte dinámica, abierta, porque si hay algo que tenemos son un montón de pacientes todos los días. Entonces, todos ese montón de pacientes, pues muchos de ellos se pueden ir uniendo a nuestra corte, ¿de acuerdo? No la cerréis, porque como veremos luego en el análisis, no importa que se vayan incorporando con los sucesivos años distinta gente. Lo único que habrá que tener en cuenta, como también bien explicaba el otro día, una de las limitaciones de las cortes es cuando tienen mucho tiempo de seguimiento, pues no es lo mismo el tipo de ejercicio físico que se hace, por ejemplo, en el 2018 que se hacía en los años 90. Entonces, luego habrá que ajustar también por los años de inclusión, que eso lo vamos a ver luego cómo lo hacemos. ¿Qué sesgo, qué errores podemos encontrar en este estudio que hay que intentar paliarlo lo máximo posible? Pues, como he dicho antes, nuestro principal problema puede ser las pérdidas de seguimientos, más que de pacientes, perdón, de participantes de nuestra corte, ¿de acuerdo? Entonces, porque al final nuestra corte puede ser abandonada por los participantes por 3 motivos. Por motivo de abandono, pues el trabajador por la desidia, ya está harto de responder cuestionarios y no quiere participar, ¿de acuerdo? Pues eso va a hacer mucho daño a nuestra corte, a nuestros análisis, a nuestra validez interna de nuestros estudios. Entonces, yo ahí os recomiendo para tener las mínimas pérdidas posibles por este motivo, gente comprometida, vuelvo otra vez. La verdad que nuestro compromiso muchas veces es, pues el reconocimiento obligatorio, es que es obligatorio que vengas todos los años, o sea, que es que no te voy a perder aunque quieras, porque es que te obliga la ley a venirte al reconocimiento médico. Oye, pues ya sé que ese no lo voy a perder, ¿no? Pero gente comprometida, importante. Importante también que el primer cuestionario que hagáis no os importe que sea muy farragoso, que sea muy largo, porque eso quiere decir que si alguien es capaz de contestar eso, luego los cuestionarios de seguimiento, si es de una hoja, en 10 minutos lo contesta, no les va a costar el seguimiento, ¿de acuerdo? Y más importante es mantenerlos que reclutarlos. Entonces, oye, hacéis un cuestionario que al principio puede costar 40 minutos, 1 hora hacerlo. Oye, pues quien lo haga está bastante comprometido porque está 1 hora ahí haciendo eso, ¿de acuerdo? Entonces, esa gente probablemente no aparezca luego en la desidia. Y luego, importante también que muchas veces nos equivocamos en dar premios por participar. Pues se ha visto que el premiar al participante, luego cuando se te vaya, pues por ejemplo, porque tenías una ayuda económica por cualquier cosa que hayas pedido y ya no tienes ese dinero y los dejas de premiar, la gente dejará de participar. Entonces ya tienes un perdido, ¿de acuerdo? O sea, el que quiera participar, que sea porque quiere colaborar contigo, porque está de acuerdo con la investigación sobre su salud, que él vea beneficios sobre esa salud. Importante también reportar vuestros resultados, o sea, a vuestra corte. Si vais a publicar algo, oye, pues lo que tengáis publicado con vuestra corte, dejadlos en vuestra consulta, que el paciente vea que ha participado en algo que está mejorando la salud del resto. O sea, de ahí, buscaros todo, cualquier truco que se os ocurra, pero es fundamental que la pérdida de participantes por abandono, por desidia,
sea la mínima posible. Otra causa que puede generar pérdida de nuestra corte es por enfermedad o muerte. Entonces, esta causa que puede, entre comillas, venirnos bien para nuestros resultados, porque aparece un desenlace, es importante en nuestro medio laboral tenerlos controlados. Porque es verdad que si nuestro desenlace es una enfermedad que no le va a permitir al trabajador seguir trabajando, desaparecerá. No vendrá a nuestro reconocimiento médico y entonces lo trataremos como una pérdida, y lo que ha sido en verdad es un desenlace de interés que queríamos valorar, por ejemplo, un evento cardiovascular, ¿no? Entonces, y lo mismo pues si ocurre el fallecimiento, ¿no? Entonces, importante para tener bien controlado este tipo de sesgo en nuestro medio es pedir correo electrónico al participante, pedir dirección postal al participante, pedir número de teléfono al participante, pedir incluso la dirección de algún familiar por si cambia de dirección y perdemos su dirección, perdemos su teléfono y por lo que sea también cambió de correo electrónico, localizarlo pues en la dirección de sus padres, ¿de acuerdo? Es fundamental este seguimiento, porque en nuestro medio, si no perderemos desenlaces que es fundamental encontrarlos, porque pueden hacer que el trabajador deje de trabajar. Y luego, a la hora de la muerte, nos puede reportar esta muerte, pues, por ejemplo, el familiar o si le llega el cuestionario a su domicilio, pues te lo puede reportar el familiar, pero también podemos pedir autorización al Sistema Nacional de Defunciones y, de hecho, nos lo reportarán si tenemos una aprobación de un comité ético y tal, para reportar la causa también de esta muerte, ¿de acuerdo? O sea que es interesante también tener este enlace con el sistema. Y luego también podemos encontrar porque las pérdidas de participantes sean por causas administrativas. Estas importantes no las vamos a tener bien controladas porque una pérdida administrativa puede ser porque la empresa cambia de servicio de prevención y entonces nos deja ver, o porque el trabajador cambia de empresa y entonces ya no nos viene a ver. Entonces, importante tener recogido el motivo. Oye, pues si una empresa nos deja, pues ir a nuestra corte y saber que si esa empresa ya no sigue con nuestro servicio, pues toda esa gente se acaba ahí el seguimiento. Entonces, ahí ya sería más un control interno con nosotros de los trabajadores que acuden a nuestra consulta. Otro tipo de sesgo que podemos encontrar es sesgo de confusión, ¿de acuerdo? Que de esto ya hablamos el otro día, que pueden existir variables que hagan que realmente lo que queríamos que era una causa no lo era, o que desaparezca la causa y realmente la haya, ¿no? Entonces, con el estudio de cortes, lo que vamos a utilizar para paliar este sesgo pues son modelos de análisis multivariables, ¿de acuerdo? Modelos de ajuste. Intentaremos siempre recoger todas aquellas variables que tengan relación tanto con nuestra variable independiente principal como con nuestra variable desenlace, ¿de acuerdo? O sea que hay tirar mucho de bibliografía y que no se nos escape ninguno, porque cuanto más recojamos, más podremos ver luego si son variables que se relacionan o no, ¿de acuerdo? Si hay que ajustar por ellas o no. Como hemos visto antes, teníamos 318 variables recogidas y no pasaba nada por no utilizarlas, pero ahí están. Y luego, de vez en cuando, el ajustar no es suficiente, sino tendremos que hacer análisis estratificados. Esto nos ocurre ante un desenlace en donde nos ocurra en un grupo poblacional muy determinado. Por ejemplo, si queremos estudiar una enfermedad en donde claramente se relaciona con la edad, pues esa aparición de ese desenlace solo va a aparecer en personas ya muy mayores. Y entonces, estratificar por edad no nos va a servir porque no aparece esa enfermedad apenas en gente joven, ¿no? Entonces, tendremos que hacer estratos por edad y ver dentro de los mayores, pues hacer una estratificación y ver ahí cómo influye esa variable independiente sobre el desenlace. Otro tipo de sesgo que nos podemos encontrar es el sesgo del trabajador sano. O sea, si yo tengo en esa misma empresa donde quería estudiar la exposición al ruido y el riesgo de hipoacusia, ¿a quién va a poner mi encargado
¿A qué trabajadores va a poner mi encargado en esa exposición a ruidos? Pues a la gente joven, a la gente con menos riesgo de hipoacusia. Entonces, podemos encontrar que la exposición erróneamente prevenga del desenlace. ¿Por qué? Porque esa gente joven, aunque esté expuesta a ruido, tiene menos riesgo de una hipoacusia que gente mayor, donde ya puede aparecer una presbiacusia, por ejemplo, ¿no? Que no está expuesta a ese ruido. Entonces, ojo a la hora de valorar este sesgo de exposiciones laborales, porque nos podemos encontrar que hayan sido preseleccionados para ese puesto de trabajo. Entonces, esa información debería estar muy bien recogida en nuestra base de datos. O si no conseguimos saber si ha habido una selección para ese puesto de trabajo, pues eso, recoger todas las variables que tengan que ver con el desenlace para ver, oye, pues tenía el mismo riesgo, pues si la edad, pues eran de la misma edad, si hay otro riesgo de hipoacusia que no sea la exposición al ruido, pues antecedentes de hipoacusia, pues ajustar por todas las variables que podamos para que no haya diferencia luego entre el análisis. Otro sesgo de información de variables. Esto va a depender mucho de nosotros como investigadores, ¿de acuerdo? O sea, hay que intentar ser pues lo más ético posible. Como el sesgo de información generado por el observador. Muchas veces, incluso sin darnos cuenta, pues sabiendo que ese trabajador está expuesto a nuestra variable que queremos estudiar, pues hacemos una exploración de mayor intensidad sobre ese desenlace y al final pues lo acabamos encontrando más que en los que no están expuestos a nuestra variable independiente y los exploramos de forma pues más superficial, ¿no? Entonces hay que ser muy protocolarios a la hora de analizar el desenlace en los trabajadores. Y otra cosa que nos puede llevar también incluso a este sesgo de información son reconocimientos obligatorios. Si yo estoy mirando la hipoacusia en trabajadores expuestos, en donde les obligo a hacer un reconocimiento obligatorio porque están expuestos a ruidos, pues es más fácil que encuentre hipoacusia que en la gente que no es un reconocimiento obligatorio y entonces en vez de venirme todos los años, pues a lo mejor me viene el reconocimiento cada 3 o 4 años. Entonces voy a encontrar menos hipoacusia porque los analizo menos. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería también otra variable a recoger y a tener en cuenta para intentar no caer en este tipo de sesgos. Otro tipo de sesgo que nos podemos encontrar en este estudio de corte, el sesgo de mala clasificación. Esto lo vamos a resolver, pues cuestionarios, como dije el otro día, intentar siempre utilizar cuestionarios validados. Y si son cuestionarios validados internacionalmente, mejor, porque los podéis publicar luego vuestros resultados en revistas internacionales porque son cuestionarios validados de forma internacional. Y una ventaja que tenemos nosotros es que nos movemos en un entorno clínico. Entonces, a nosotros no nos tiene por qué reportar en un cuestionario si es hipertenso o no, o si está tomando tal tratamiento. Nosotros en nuestra anamnesis procurar que todo lo que sean datos clínicos pues vengan a partir de nuestra consulta clínica, ¿de acuerdo? Que no sean cogidos por un cuestionario del participante. Como cuestiones a plantearse a la hora de valorar también si estamos haciendo una corte correcta o no, pues si hemos hecho unos criterios de selección de la corte o no, mi recomendación es, si tenéis una consulta de vigilancia de la salud, que el criterio sea vuestros pacientes. Todo el que entre es susceptible a entrar en vuestra corte. Ya haréis luego que lo que sí que me debe depender es ese diagrama de flujo para los análisis, ¿de acuerdo? Luego, otro cuestionario también es el periodo de seguimiento lo suficientemente largo. O sea, si yo espero un desenlace y tiene un periodo de latencia, pues no lo puedo empezar a analizar antes de ese periodo de latencia. De hecho, si me aparece antes, lo que lo pondré será como prevalente, ¿de acuerdo? No lo pondré como evento incidente, porque si no, probablemente pues no será como a causa de esa exposición que está recibiendo. Pérdidas y sus causas, como hemos dicho antes, el reclutamiento. Nosotros lo digo, tenemos muy sencillo porque pasan un montón de pacientes, demasiados todos los días. Entonces,
yo lo haría paciente reclutable, potencialmente reclutable, en que entra en mi consulta. Y luego, importante, fechas. O sea, fechas importantes son fecha de nacimiento del participante, fecha de reclutamiento, la fecha que entró en la corte es muy importante, y luego fecha de eventos. Entonces, si la periodicidad es muy larga, y si el seguimiento son, por ejemplo, cada 3 años, y el evento que recoge dentro de 3 años se produjo hace 2, pues puede existir un sesgo a la hora de recordar cuándo justo le diagnosticaron ese evento. Entonces, nosotros la verdad que teniendo la periodicidad anual que tenemos en casi todos los reconocimientos médicos, pues es más fácil ponerle fecha al evento. Y entonces vamos a pasar ya a los análisis, que por lo menos me quiero que entendáis este diagrama de flujo, este flowchart, para que vamos a hacer en estas cortes multipropósito. Nos vamos otra vez al análisis, al programa estadístico, al Stata. Y entonces ahora vamos a apartar de otra corte en donde es una corte que es donde más investigo yo, que es la corte SUM. Es una corte formada por universitarios, o sea, para poder participar el único criterio de selección es ser universitario, haber terminado una carrera universitaria. Es una corte dinámica, multipropósito, cuyo propósito principal, más o menos, para que entendáis un poquito las variables, es estilos de vida y enfermedad como estilo de vida como variable principal y como variable de desenlace enfermedad crónica. Entonces, voy a cargar la base de datos. Aquí ya está mi base de datos y voy a hacer un descriptivo de mi corte. Es una corte que hay más de 22.000 personas que participan y tengo más de 2.700 variables. O sea, si antes 380 eran pocas, pues ahora tengo 2.700. Que la mayoría de mis análisis, pues no las utilizaré cuando quiera hacer un estudio en concreto. Entonces, ¿qué estudio quiero hacer yo? Esto es un estudio, la verdad que lo tengo ahora en una revista para ver si me lo cogen o no, pero solo voy a presentar unos datos así rápidos. Lo que quiero valorar es si la intensidad de ejercicio físico de estos participantes de esta corte se relaciona o hay un riesgo según la intensidad y la enfermedad cardiovascular. Entendiendo enfermedad como cardiovascular, el infarto, el accidente cerebrovascular o la muerte por el evento cardiovascular. Entonces, lo primero que genero es mi variable desenlace, que es, como veis, eventos cardiovascular confirmados. Es una corte en donde cuando el participante reporta su evento, se le pide que nos envíe el diagnóstico médico, el informe médico donde se la ha diagnosticado, ¿de acuerdo? Entonces, es una corte pues, de gente sana, porque la mayoría son trabajadores, y como veis, de estos 24.000 trabajadores, pues participantes, solo 164 eventos cardiovasculares. O sea, que realmente esto no es representativo para nada. Eso quiere decir que es una corte que no hacen estudios de calidad. Pues ahora mismo esta corte se inició en 1999 y tiene más de 300 estudios en revistas. No sé qué índice H tiene, pero una barbaridad, ¿no? O sea, es una copia de la corte de las enfermeras de Harvard, que funcionó también, pero aquí en España con gente de España, ¿no? Entonces, lo que he dicho antes, que esto quiero que quede bien claro. Cuando yo tengo una corte multipropósito, me voy a encontrar con enfermedad prevalente, y hemos dicho que en los estudios de corte vamos a ver enfermedad incidente. Entonces, lo que es importante al iniciar mis análisis es ver a qué gente tengo que eliminar para poder empezar yo mis análisis, porque yo tengo una participación más de 22.000 personas, no quiere decir que vaya a analizar esas 22.000. Entonces, lo primero que hago es eliminar a la gente que no le he dado tiempo a contestar. Entonces, si yo paso en esta corte los cuestionarios cada 2 años, pues tengo que tener gente que le haya dado tiempo a contestar en estos 2 últimos años. Si mi base de datos es 2016, pues tienen que haber contestado antes siempre damos 2 años y 9 meses, de marzo del 2013. Entonces, hago sin más, veo quién es seguible y elimino. O sea, veo el tab seguible, me dice que de los
22.400 participantes, 798 participantes, no le he dado tiempo a contestarme mi segundo cuestionario para poder decir los puedo seguir. Entonces, estos los elimino. Pues en este diagrama de flujo, lo primero que hago eliminar son a la gente que no les puedo seguir. ¿Ok? Y para luego ver, confirmar que esto está bien, el último participante que con fecha es del 28 de febrero de 2013. Si yo cortaba en marzo, pues está correctamente hecho. Lo siguiente es la retención, que esto es lo importante. En una retención, si tenemos una corte que tiene una retención por debajo del 70-75%, esa corte va a perder validez interna. La gente se está yendo por algo. Son esa gente que por desidia se va. Entonces, esto es lo que hay que tener mucho cuidado. Pues veo cuánta gente tengo, habiéndole dado el tiempo suficiente para contestando, no me ha contestado. Y de esos 21.000 que me quedaban, hay 2.000 personas que dándole el tiempo suficiente no me han contestado. Entonces, los tengo que también eliminar. Y me quedo ahora con 19.000 participantes y 164 eventos. Más o menos son un 10%. O sea, que dentro de mis parámetros, pues la validez interna se puede seguir representando porque el 90% de los participantes siguen, ¿no? Hacen seguimiento de la corte. Y luego lo que he dicho, muy importante, eliminar la enfermedad prevalente, ¿de acuerdo? ¿Cuánto evento cardiovascular tengo prevalente en mi corte? 308 eventos prevalentes. Pues estos los tengo que eliminar. Y de hecho, estos eventos prevalentes sí que me han quitado muchos eventos incidentes de cardiovascular. Antes tenía 164 y ahora tengo 139. ¿Por qué? Porque probablemente mucha gente que había tenido un evento había tenido un segundo evento. Pero porque yo estoy teniendo incidencia, tengo que siempre eliminar mis eventos prevalentes, ¿de acuerdo? Para poder calcular incidencia. Bueno, estos son criterios de Willett que se aplican siempre en toda corte que analiza la nutrición. Willett es un nutricionista que dice que había que quitar los consumos extremos de energía. Y luego, importante también ver la gente que no haya contestado a mi variable independiente principal y a mi variable desenlace, pues lo tendría que eliminar. Mi variable independiente es quien no me haya contestado a las variables donde recogen el ejercicio físico, pues los tendré que eliminar. Que hago un drop de 247 personas. ¿Ok? Y entonces ya tendría mi flowchart hecho. Sin más, os enseño lo que es un flowchart porque esto es importante que esté en todo, no se me carga. A ver si que está detrás. No. Bueno, pues es un flowchart, es un diagrama de flujo, ¿de acuerdo? En donde esto que acabo de hacer se mostraría en una figura en donde voy sacando a la gente que voy eliminando. Sin más, muestro ahora las tablas porque no tenemos tiempo, ¿no? Mi variable independiente principal, lo que hemos dicho era intensidad de ejercicio físico, y entonces yo esta variable independiente principal, que la llamo principal, la voy a dividir en gente que no hace ejercicio, en gente que hace ejercicio moderado y en gente que hace ejercicio intenso. Y ahora lo que he dicho, fundamental en las cortes, variables de ajuste. ¿Qué variables de ajuste voy a utilizar? Como hemos dicho, cuando son cortes de larga duración, los años en donde los participantes se incorporan a la corte, ¿de acuerdo? Pues todos estos estratos los voy a utilizar como variable de ajuste. Las típicas, el sexo, el BMI, si estoy si se relacionan con mi variable independiente o con mi variable de desenlace. Hacemos tipo de estudio también como variable social, si son doctores, si son diplomados, si son licenciados, consumo de alcohol, dieta mediterránea, que tiene que ver con el evento cardiovascular, consumo energético y luego enfermedades prevalentes, importantes también, aunque no tengan que ver con el desenlace, pero voy a ajustar también por si han tenido cáncer, si tienen diabetes. Todo esto es prevalente, ¿de acuerdo? Si tienen hipertensión prevalente, si tienen una hipertriglicemia prevalente, si tienen un bajo HDL prevalente.
por tratamiento también que me prevenga ese evento cardiovascular, pues voy a ajustar también si consumen aspirina, o sea, antiagregantes, si consumen también anticoagulantes, antecedentes familiares de infarto, ¿de acuerdo? O sea, tenéis tabaco, está claro, y entonces tenemos que tener en cuenta todas las variables de ajuste que se puedan relacionar con nuestra variable principal y con nuestra variable de desenlace. Y ahora, importante también, cuando metemos tantas variables de ajustes, y sobre todo en estas grandes cortes, hay gente que no contesta todos los cuestionarios. Entonces, si nosotros ajustamos por una variable que no tiene tantas contestaciones como gente que teníamos, a la hora de hacer un análisis de ajustes nos va a hacer por el mínimo de tamaño de muestra en donde todos los participantes tienen todas las variables de ajuste. Entonces, hay que comprobar si hay missing, si hay gente que no ha contestado en esa variable de ajuste, que es la sintaxis que pasa ahora, y aquí me dicen que no hay nadie que no haya contestado estas variables por las que estoy ajustando. ¿Y si no, qué hace? ¿Los elimina? Si no, imputaría. Sin imputar es decir, cuando tú tienes una corte tan grande, digo, según todas esas variables que tengo yo recogidas, gente de las mismas características que ha contestado a esto. Y imputo, y le doy un valor. Y contra más variables tengas en cuenta para imputar, mejor saldrá esa imputación. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de estadística, no está para nada mal visto imputar. Lo que nunca se puede imputar son nuestras variables de desenlace o nuestra variable independiente principal. Esa no se puede imputar porque es la variable que queremos analizar. Pero variables de ajustes, si no hay grandes pérdidas, grandes pérdidas me refiero a que no haya pérdidas menores del 85 o 90%, se puede imputar. Si alguno tiene una duda, paso otro día la sintaxis, no lo tengo aquí porque aquí no hay. Entonces, en un estudio de corte, ¿qué tablas habría que presentar en un paper? Pues lo primero, esa tabla de basal, como las que mostraba el otro día Teresa, según nuestra variable principal. En este caso sería gente que no hace deporte, gente que hace ejercicio de forma moderada y gente que hace ejercicio de forma intensa. Y entonces veríamos cómo se describen todas estas variables de ajuste que vamos a utilizar luego. Pues el sexo, el nivel educativo, todas las que sean cualitativas haríamos un H cuadrado. Aquí, porque tengo 20.000, no hace falta valorar si tiene normalidad, y todas las que sean cuantitativas hago, bueno, en este caso haría una nova, porque en una T de student tengo 3 variables, entonces no puedo hacer una T de student, ¿de acuerdo? O sea, tengo 3 categorías en mi variable independiente, entonces tengo que hacer una nova, ¿de acuerdo? Y aquí vería, aquí seguro que voy a encontrar casi siempre diferencias estadísticas. Entonces eso sería mi tabla 1 que presentaría en mi paper. Mi tabla 2 sería mi análisis principal. Entonces, ¿por qué es fundamental recoger tiempos? Porque en lo bueno que los estudios de corte podemos hacer regresión de Cox. Con la regresión de Cox, al contrario, o sea, al contrario que una regresión logística, entra la variable tiempo. O sea, no es lo mismo una exposición que me genera un evento en un año o una exposición que me genera eventos dentro de 20 años. Entonces, esta regresión de Cox no solo le influye que aparezca evento o no, sino que influye cuándo aparece ese evento. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que voy a pasar muy rápido la sintaxis de las fechas que he dicho antes que eran muy importantes de recoger. Todo esto es el tratado de fechas. Y me quedaría ya con... Aquí tengo... Voy a generar también, bueno, esto es una variable de edad que la voy a estratificar, y entonces antes de hacer una variable de Cox, o sea, una regresión de Cox, es importante, por si alguno hace regresión de Cox, no utilizar solo la variable del tiempo de seguimiento. O sea, ¿a esto qué me refiero? Cuando yo hago una regresión de Cox, voy a tener una fecha fin. La fecha fin puede ser la fecha hasta donde ha llegado mi estudio, que es, pues empiezo a analizar
hasta empecé a analizar en enero de 2017, pues la gente que haya llegado hasta el 2017, se acaba ahí la fecha de seguimiento. La fecha fin puede ser porque ha aparecido el evento, entonces en el momento que aparece el evento lo saco ya de este análisis porque ya ha generado el evento incidente y no lo sigo analizando, ya no es persona a riesgo, porque ha fallecido o porque dejó de contestar en esos sesgos, esas pérdidas administrativas que decíamos antes, ¿no? Porque lo tuve 10 años seguidos, pero cambió de empresa y ya no viene a mi consulta, ¿no? Pues lo analizaría durante 10 años. Entonces, digo que el evento, aquí meto el Fowler, que es el evento, que es cardiovascular, y lo importante es el origen, es la fecha en donde empieza a estar a riesgo esta paciente. Si yo pongo como fecha origen el inicio de mi estudio, estoy interpretando que el momento de riesgo cardiovascular de ese participante empieza cuando entra en mi estudio. Y eso es mentira. Todo el mundo tenemos un riesgo cardiovascular desde que nacemos. Lo que pasa es que con los años va aumentando. Entonces, la fecha de origen siempre habrá que ponerla, cuando hagamos estudio de corte, la fecha de nacimiento, ¿de acuerdo? Si hacemos un estudio de ensayo clínico, sí que pondríamos la fecha de origen, el momento del inicio del ensayo clínico. ¿Por qué? Porque ahí es donde estoy haciendo mi intervención. Y entonces, tú cuando tienes riesgo de curarte de cáncer, cuando te estoy dando mi tratamiento, antes no te consideraba con esa probabilidad de curarte el cáncer, ¿de acuerdo? Y luego, eso sí, la fecha en donde entra en el estudio, pongo la fecha C0, que es del primer cuestionario. Y entonces haría aquí mi análisis de Cox, en donde me van a salir unas hazard ratios, primero ajustado por edad y sexo. Perdonad que voy a hacer esto más para que salgan enteras. Entonces, veo que los participantes que hacen ejercicio físico de forma intensa tienen un 67% menos riesgo de padecer evento cardiovascular que los que no hacen ejercicio, más que los que hacen ejercicio de forma moderada. Pero lo importante es verlo ajustado a todo lo que hice, ¿no? Toda mi variable de ajuste. Perdonad. Que no es aquí. Y entonces aquí me dice que los participantes, una vez ajustado a todas estas variables, que los participantes que hacen ejercicio físico de forma intensa tienen un riesgo de tienen un 69% menos de riesgo que los participantes que no hacen ejercicio, ¿de acuerdo?, de evento cardiovascular. Entonces eso sería mi tabla 2. Y lo importante también, como he dicho, siempre hacer una figura. Cuando hago el Cox, lo bueno es que me permite hacer figuras de Nelson Allen o de supervivencia, pero al revés. Y entonces esto siempre queda muy bien para que te citen. Lo paso rápido. De hecho, hago un Nelson Allen ajustado, que se puede hacer también, y me saldría una figura muy chula, que con esto ya termino. Aquí lo pongo grande para que lo veáis. Que además, para diferenciar el planteamiento que había hecho antes, yo me planteo, oye, si aquí mi estudio dice que el ejercicio físico intenso es más sano que el no hacer, que eso ya lo dice todo el mundo, pero también que el moderado, oye, la OMS recomienda hacer ejercicio físico de forma moderada 150 minutos o el equivalente a ejercicio físico de forma intensa 75 minutos. Y entonces digo, oye, si la OMS lo equivale, voy a ver yo, porque a mí yo creo que no equivale esto, o sea, que es más sano hacer ejercicio intenso per se que el ejercicio moderado. Y entonces este análisis de supervivencia me demuestra eso. Aquí van apareciendo el riesgo, la incidencia de evento cardiovascular, como la gente que hace más de 75 minutos de ejercicio intenso a la semana, frente a los que hacen más de 150 minutos de ejercicio moderado a la semana, hay menos incidencia de evento cardiovascular. Le pego aquí también las hazard ratios y me queda una gráfica muy chula, que desde luego esto me lo van a coger una revista pues buena, ¿no? Entonces, esto es lo que digo, ¿por qué hay que abandonar y ya con esto termino, por qué hay que abandonar los estudios descriptivos? Porque esto, sinceramente, con esto sí nos podemos basar en nuestra actividad clínica, en dar pues, un consejo, por ejemplo, de promoción de salud sobre la actividad física, ¿no? Entonces yo me puedo basar aquí en recomendar, oiga, usted adquiere esta capacidad de hacer ejercicio intenso porque le va a prevenir
de los eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces, la importancia de hacer buena investigación es, o sea, pongo ya el último minutico, en el chat de la asociación, o sea, sale un montón de veces el intrusismo, ¿no? O sea, que nos quejamos mucho de ese intrusismo. Pues yo creo que una manera de prevenir ese intrusismo es adquirir un conocimiento que no sea fácil para el intruso poder aplicar lo que nosotros aplicamos. ¿Por qué hay poco intrusismo en la neurocirugía? Porque es que yo creo que nadie se atreve a meter sin saber a hacerse neurocirujano, ¿no? Pues si nosotros adquirimos estos conocimientos con una base científica adecuada y nos formamos en ellos, pues oye, vamos a dar algo más a nuestros trabajadores que no lo van a dar los que no sean médicos del trabajo, ¿no? Por eso me parece tan importante pues investigar en todo esto, ¿no? Pues venga, ya con esto termino y pasamos con Teresa. Vamos a hacer un pequeño cambio. Muchas gracias, Alejandro. Mientras que hacemos la instalación del ordenador, comentaros, al final de todo mi intervención ahora va a ser cortita, más o menos de un cuarto de hora, y después habrá tiempo para preguntas, tanto en la sala como la mayoría de los que estáis al otro lado, que gracias a Mavi nos va a llegar las preguntas, así que animaros a hacer preguntas, que el tema se presta. ¿Se oye bien, no? Sí. ¿En la sala? Sí. Tengo aquí. ¿Qué pasa? Yo no sé si se oye, ¿no? Ya vamos. Pues bueno, vamos a ello. Entonces, ya tenemos el trabajo, ya tenemos nuestro estudio hecho. Y ahora vamos a empezar a ver... primero, pensar en qué revista lo vamos a publicar. Queremos comunicarlo, compartirlo, ¿no? Para ello, pues, podemos tener muy claro qué revista o ponernos a buscar. Hay bases de datos, o lo que también se llaman índices, que hay muchos índices. El más conocido, el PubMed Medline, ¿no? Es el mayor reconocimiento internacional. Es cierto que también las revistas que están indexadas en esta base de datos, que es enorme, es más difícil estar en esas revistas y es más difícil publicar en ellas, pero tienen un gran factor impacto. También hay otras bases de datos internacionales como Embase y Scopus, y también Scielo. Scielo, la peculiaridad es que el acceso es libre para todo el contenido de los artículos, y hay bastantes en español también y en inglés también. Y luego, por poner un ejemplo de índice de revistas españolas, tenemos a IBEX, que también es interesante porque a veces también hay datos como muy locales que queremos localizar y a lo mejor esos datos en PubMed no los vamos a encontrar. ¿Qué tipos de artículos tenemos? Pues el primer día algo nombramos caso clínico, revisión, que son, pues a lo mejor es lo más sencillo para empezar a escribir nuestro primer artículo. Una carta al director también sobre algo muy concreto. Un original corto, que es una variante del original que se usa menos, pero que también es una buena manera de empezar a escribir un original. Y el original, que es el que realmente el artículo tiene más valor, porque realmente expresa un trabajo propio del grupo, de los autores, del equipo de investigación, y también es más difícil. Nos vamos a centrar ahora en el trabajo tipo original. Antes que nada hay que ir a las normas de publicación. En todas las revistas, en cualquiera, os he traído las de la Asociación de Especialistas de Medicina del Trabajo, y ahora veremos también alguna otra internacional, está muy delimitado el formato. Son formatos, muchos de ellos parecidos, pero todos tienen sus matices de estructura, de número de palabras, de tipo de letra. Muy importante la bibliografía, a veces no nos damos cuenta, ya es lo último y es muy importante. La mayoría sí que cumple criterios Vancouver, como nuestra revista, la de la asociación, pero no todas las revistas lo siguen. He traído también de Occupational Environmental Medicine, pues lo mismo, con toda su estructura. Siempre las páginas web de estas revistas hay un apartado que se ve muy claramente de los requisitos de normas de publicación.
Y ahora nos enfrentamos, ¿no? Tenemos ahí el papel o el ordenador y ¿por dónde empezamos? Pues lo que decía Lourdes también de escribir en una hoja sencillamente, pues igual que el proyecto del estudio, empezar a escribir en una hoja o en el ordenador o en la tablet como un pequeño resumen de por dónde vamos a escribir el artículo, también es recomendable. Lo más normal, lo más habitual es empezar por la introducción. Consejos. Luego veremos algún ejemplo. Vamos a ir viendo consejos y ejemplos de artículos. Pues que sea breve, que sea muy estructurado, que se vaya de lo general a lo particular. Hay que marcar el problema que nos hemos planteado, que por qué hemos estudiado eso, qué se sabe, ¿no? En la actualidad, en ese momento, cuando escribimos de ese problema, de ese tema, de tal manera que se habla de hacerlo en embudo, de lo general o lo particular. Vas bajando, por ejemplo, ves eso, pues un problema, la incidencia de una patología en general en población, luego ya en población trabajadora, bajar un poco ya a tu población de estudio, pues si son trabajadores, por ejemplo, de una industria, y luego ya ir terminando en los objetivos. Los objetivos es el último párrafo. En la mayoría de las revistas se pide que no se escriba como tal un apartado aparte, que ponga objetivos, eso es la mayoría, por ejemplo, la nuestra es así, pero en alguna sí que figura, o sea que eso, por ejemplo, en las normas hay que fijarse. En el fondo, en los objetivos es plantear la pregunta pico, la pregunta clínica que hablábamos en la primera sesión, la que ha comentado Lourdes, pero no expresarla en forma de pregunta, sino redactarla, sencillamente. Que a veces es una pregunta, una única, con un objetivo principal y ya está, y a veces, la mayoría, hay también luego objetivos secundarios. En la introducción, pues poner pocas citas, pero las que se pongan que estén muy seleccionadas, porque sean importantes, porque sean actualizadas. Y en el fondo una introducción es una gran ayuda para la discusión. La discusión es más profunda, es más difícil, se hace más al final, pero ya llevamos mucho camino hecho. Y también como detalle iremos comentando, son recomendaciones, no es estricto, pero sí que se recomienda en general que la introducción se escriba en presente. En el fondo es un estado actual del tema, pues lo que se sabe de ese tema en ese momento. Entonces tiene sentido el que escribas en presente. Puedes hacer alguna reflexión de alguna cita previa antigua, pero en general sí. En el general del artículo se mezclan los tiempos. Ahora vamos a ver. Ejemplo. Pues os he traído de un artículo de JOEM, que ya sabemos que es una revista con un buen índice de impacto de nuestra especialidad, sobre un cuestionario de limitaciones de trabajo en cuidadores, personas que cuidan a otras, ¿no? Tanto en el sector sanitario como a lo mejor incluso a domicilio. Entonces hablan de estudiar la validez y la fiabilidad de ese cuestionario. Es un cuestionario que ellos proponen. Entonces veis, así como golpe de vista, que la introducción es corta. No llega ni una hoja. Primero es el resumen, ya hay un trocito de método, esa es muy cortita. Pero sí que empiezan en el presente, por decir, en Estados Unidos se estima que el porcentaje, o sea, hablan mucho al principio de datos. En general siempre tienes que centrar el tema en datos. Y luego ya van bajando y van viendo pues exactamente en cuidadores pues lo que importa, el impacto que tiene, incluso el tema económico. Y ya el último párrafo realmente ya concretan los objetivos. Que veis, aquí tampoco está separado como tal el apartado objetivos. Pasamos a material y métodos. Material y métodos, hay gente que incluso empieza el artículo por material y métodos. En el fondo, yo creo que es lo más sencillo una vez que has hecho el trabajo, ya lo tienes hecho. Entonces es resumir y ponerlo en pasado, porque es algo que realmente ya eso lo has realizado, es tu trabajo, y insistir en estructurarlo mucho. Eso sí que es todavía más estructurado que la introducción. Lleva, por supuesto, primero el contar el diseño, pues si es transversal, si es prospectivo, de intervención, todo lo que hemos ido viendo estos días con Lourdes, con Alejandro. ¿Qué tipo de población? Definirla muy bien, de nuestra población laboral, de qué sector, de qué edades, género, todas las circunstancias. Criterios de inclusión, criterios de exclusión. Aspectos éticos también deben constar. El consentimiento informado ahora mismo es obligado a escribir aparte de eso. Y luego los métodos, ya después, que normalmente además en la estructura de la mayoría de las revistas sí que se recomienda ponerlo como un apartado dentro, es un subapartado de esta parte, de materia y métodos.
describir muy bien variables independientes y la dependiente, la que queremos estudiar, y al final el método estadístico. En general, en material y métodos, pues no se incluyen citas bibliográficas al no ser que haya algo muy concreto, pues un cuestionario validado, una técnica que es bastante novedosa. Si no, la verdad es que no hace falta. Un ejemplo, os he traído también de la misma revista, de Joem, del 2015, y entonces es un estudio prospectivo de gemelos y estudian absentismo en relación a enfermedades mentales. Sí que veis que está muy separado, a la izquierda población y a la derecha ya la exposición o los métodos. En la población empiezan, lo primero, a decir que es un estudio prospectivo de corte y van describiendo pues, de qué parten 25.496 sujetos, y en la figura 1 es lo que decía Alejandro, que yo lo estaba señalando, que tenemos un flowchart, un diagrama de flujo. Pues es muy útil en muchos artículos, en muchas comunicaciones. Es importante porque a veces, claro, partes de un número grande, pero luego a la derecha vemos, ¿no?, del dibujo de la figura los criterios de exclusión, los sujetos que se han caído de ese estudio y también las pérdidas, porque hay gente que ya no por criterio de exclusión, sino que se pierden por distintos motivos, ¿no?, que hay que describir. Luego ya lo que llaman ellos exposición, pues empiezan por los cuestionarios, que son cuestionarios validados, los citan, ponen las citas, pues de Karasek, de Ceorel. Luego se van a hablar de cómo valoran el consumo de alcohol, por ejemplo, van de actividad física, que también ellos estudian, van describiendo, ¿no? Si pasamos ya al apartado de resultados, pues siempre, aunque sea un estudio muy complejo, hay que empezar sencillamente por los resultados descriptivos. Pues por contar qué número has alcanzado. Realmente es el primer resultado. Qué número de sujetos al final has estudiado. Y describirlos. Edad, sexo, con variables que influyen, van a influir, que hemos estudiado respecto a la variable de estudio, variable dependiente. La teoría, pues igual que la introducción, es de menor a mayor complejidad, también es en embudo, podríamos decir. Muy importante, que a veces no nos damos cuenta, no repetir. Por lo que se escribe en el texto, no hay que repetirlo ya en las tablas ni en las figuras. Hay que seleccionar bien en las tablas y figuras, que ahora vamos a ver, qué queremos recalcar más. Las tablas y figuras, a veces, de un golpe de vista, pues las personas, los lectores, a lo mejor no se leen el artículo entero, pero la tabla y la figura sí, incluso para citarla y reproducirla, como también nos decía Alejandro antes. En los resultados, no incluir citas bibliográficas. Ahí son nuestros resultados, que no están publicados, con lo cual hay que centrarnos en nuestro estudio actual. Y al final, como también material y métodos, pues es algo que ya hemos hecho, con lo cual en principio hay que escribirlo en pasado. En tablas y figuras, que son parte de los resultados. Tablas, pues con las tablas vamos a ver mejor esos valores numéricos concretos y luego las asociaciones, los estudios estadísticos, las PES, pues, de un golpe de vista fácil vamos a ver esos valores numéricos. Las figuras, en general, es mejor para ver tendencias de datos. Por ejemplo, la figura que nos ha puesto al final Alejandro, ¿no? Veíamos, era realmente en el tiempo, pues los eventos cardiovasculares, ¿no? Pues de un golpe de vista se veía muy bien esa tendencia. Deben ser cada una de ellas, aunque tengamos varias tablas y varias figuras, que suele ser lo más normal, que también eso está estipulado en las normas de publicación, nos las suelen limitar, hay que fijarse. Pues que cada tabla, que cada figura sea autoexplicativa respecto, aclarar muy bien el título, cualquier abreviatura que incluyamos en la tabla, pues hay que poner debajo que corresponde, las unidades, muy importante, de medidas, aunque sean obvias, aunque sean metros, aunque sea la edad, que son los años, hay que ponerlo, ser siempre muy sistemático. Un ejemplo es un artículo que se publicó hace poco en la revista de la asociación, que es valoración de un cuestionario para un screening de patología laboral de síndrome de túnel carpiano. Entonces, pues sí que vemos en resultados en el texto que empiezan a explicar simplemente pues cuántos sujetos alcanzaron y luego de qué tipos, según la clasificación tradicional de síndrome del túnel carpiano de la NIOSH, encuentran, ¿no? De síndrome de túnel carpiano reciente, ven cuántos individuos son en N y en porcentaje, lo describen, es un párrafo. Y luego ya se van
desarrollarlo más en texto y sobre todo en tablas. Vemos que aquí ya son la 4, la 5, la 6. En general es un estudio que era una comparación de métodos, el tradicional y este cuestionario de Boston, que era el nuevo, que querían ellos valorar. Entonces hacen también una regresión logística múltiple. Entonces hacen ahí, en la tabla 5 lo vemos. La discusión, pues la discusión es lo más complejo, es lo último que tenemos que escribir, tenemos que tener ya nuestro trabajo ya muy claro, muy maduro, nosotros mismos haberlo analizado mucho, nuestro equipo, cada uno, y el consejo, hay varias también técnicas, pero bueno, suele ser consejo, en la mayoría de las discusiones empiezan así, por nuestro resultado principal. Para ello hay que tener muy claro cuál es, porque normalmente tenemos muchos resultados en los estudios. Yo diría que en una discusión hay que tener como 3 pilares, que es el diferenciar eso, el resultado principal, imprescindible el haber hecho y hacer hasta el final una buena revisión bibliográfica, de lo más relevante hasta lo más actual, sí, porque las revisiones a veces, pues claro, hay un artículo que surge en el último momento y si vamos a publicar, pues tenemos que revisar hasta el final, a ver si ha salido algo de ese tema. Y tercer pilar, contrastar. Si tenemos nuestro resultado principal y lo que hay en la literatura, pues ir comparando. Al final es un juego de semejanzas y diferencias. Y eso, escribirlo y justificarlo, analizarlo. Primero analizarlo nosotros y luego redactarlo. Obligado, incluir las limitaciones del estudio. Ya vimos en la primera sesión, en el taller de lectura crítica, que es obligado. En los artículos, los autores del artículo tienen que hacer un ejercicio de autocrítica y hablar de las limitaciones del estudio. A veces también nos decía que luego la propia revista, los evaluadores, los referees, nos dan algún consejo también para incluir como limitaciones. Eso normalmente va en los últimos párrafos, en los penúltimos, porque el último sí que es a modo de conclusión. En alguna revista, pero son las menos, sí que hay un apartado específico que pone conclusión, pero la mayoría no. Es el último párrafo de la discusión, que además se dice, se puede concluir a modo de conclusión, pero no se quiere ser tan tajante, o sea, no es un estudio cerrado. Nosotros ahí dejamos esa puerta abierta. Con una modo de conclusión en presente, porque es donde estamos quedándonos, nosotros pensamos que, y luego señalar líneas futuras de investigación. Y pensamos que sería conveniente hacer algo más, ¿no? En el fondo estamos dando paso porque realmente es comunicación científica, es para los demás. Y se supone que la comunicación científica es una cadena. Yo hago cosas, las comunico y otro vendrá que seguirá investigando y compartiendo. Os he traído también una parte de discusión de un artículo publicado en American Journal of Industrial Medicine de 2006 y ahí vemos, así es un trozo, empiezan por poner diciendo, usando un diseño de estudio longitudinal, nosotros encontramos que el trabajo, ellos quieren estudiar la duración del trabajo en enfermeros. Sobre todo hablan de del tiempo de exceso de trabajo, incluyendo las guardias, ¿no? Entonces, ellos ven que es un factor independiente, que empiezan por ahí, de otros variables que también estudian, en relación a aparición de problemas musculoesqueléticos. Y es algo muy concreto, y empiezan por ahí. Y lo van discutiendo. Y otros encuentran, entonces van poniendo las citas. Y ese es su objetivo principal. Después ya, en el segundo párrafo, ya van diciendo otros resultados que son secundarios, de sus objetivos secundarios, y también lo van discutiendo. O sea, en el fondo también es muy ordenado. La bibliografía, pues a veces ya no le damos mucha importancia porque ya es lo último y ya estamos cansados y queremos mandar el artículo, ¿no? Pero sí que tenemos que tener cuidado porque los referees, los que van a ver el artículo, es como muy fácil de comprobar y lo suelen mirar. Da un índice de calidad del trabajo, de que es un trabajo bien hecho, de que se ha revisado y que va conforme, por supuesto, a las normas de publicación de la revista. Hay que seguir las normas, en general son las normas Vancouver que os decían, que son la mayoría de las revistas siguen estas normas, pero hay algunas revistas que no las siguen. La mayoría sí que son consecutivas su aparición por orden de aparición en el texto,
pero algunas, como el que hemos visto antes, por ejemplo, si os dais cuenta, no sigue ese formato. Entonces, entre paréntesis ponen el nombre del autor y el año de la publicación. Y luego al final del artículo viene ordenado por orden alfabético de autores. Ese era un formato que se usaba más hace años, pero algunas revistas siguen usándolo, ¿eh? O sea que hay que tener cuidado. Y luego el número, pues también el número, en algunas normas sí que te delimitan el número de citas, en algunas revistas no, pero en algunas sí. Insistir en que sea seleccionado, o sea, ni mucho ni poco, tiene que ser lo justo y necesario. Sobre todo que no se nos escape ninguna importante de nuestro tema y también el que se ha hecho hasta el final, ¿eh? No quedarnos en el año pasado, no, hay que seguir hasta el final, de que cerramos el artículo. Aquí hay un ejemplo también, esta es de la revista de la asociación, pues una bibliografía, no son muchas citas, son 15 para un artículo original, pero están bastante seleccionadas en el tema. Y el Astrat, eso es, bueno, ya realmente es lo último en escribir, después de la discusión, después de las citas, muy importante seguir las normas de publicación, ahí sí que en general, en todas las normas está señalado el número de palabras a incluir y la estructura. En algunas hay que hacer una breve introducción, en otras directamente se va a objetivos, en la mayoría si se pone una conclusión, lo que nos digan. Incluso el nombre, pues a veces en algunas revistas es métodos, en otras es material y métodos, pues ser ahí estricto, con lo que nos dice la revista. Muy estructurado, es obvio que este apartado tiene que ser muy estructurado. Y hacer nosotros ese ejercicio de qué es lo más importante y representativo del trabajo, qué es lo que aporta el trabajo. Y esa frase de que pensemos que algunos lectores solamente van a leer el Astrat, pues por muchos motivos, porque lo van a ver deprisa, porque en general sí que en cualquier revista, en cualquier índice, el Astrat es libre, aunque la persona no esté suscrita a la revista, eso siempre se va a ver, ahora mismo es que se ve por internet, es que eso es súper fácil de ver. Entonces cualquier lector ese Astrat lo va a ver. Entonces, ser esmerados en esa redacción. Al final, poner las palabras clave. Ahí también es importante porque las búsquedas bibliográficas de los artículos van a cruzarse por esas palabras clave, o sea que hay que seleccionarlas bien. Y en general es recomendable usar los términos que se llaman MES, que es Medical Subject Headings, del Index Medicus. Se pueden poner algunas, depende también de las revistas. En muchas no se cierra solamente a los términos MES, pero también es más fácil el que nos busquen y nos encuentren si los ponemos, tenerlo en cuenta. Aquí es un ejemplo, este es un trabajo que hicimos nosotros, nuestro grupo, y fue pues un estudio sobre coste-efectividad de estrategia de diagnóstico de un test de cuantiferón, hacerlo simplemente o hacer una estrategia dual con Mantoux previo, ¿no? En trabajadores sanitarios. Bueno, pues seguimos la estructura de la revista, del Infection Control and Hospital Epidemiology. Entonces ahí directamente te decían que fueras objetivo, que no pusieras introducción, que pusieras el diseño separado, que luego pusieras el lugar de estudio y que luego pusieras el número de participantes y quiénes eran, los métodos y sobre todo resultados y conclusión, que nosotros terminamos en una frase que era nuestro objetivo principal. Luego teníamos otros que comentamos en los resultados, ¿no? Y ya por la primera hoja, que es el título, que también es recomendable escribirlo al final, aunque tengamos una idea de título, pero bueno, después de haber hecho estas reconsideraciones de la discusión, el Astrat, la última revisión bibliográfica, pues normalmente siempre se le da una pequeña vuelta al título. Entonces, muy importante que sea claro, que sea exacto, que sea conciso. En algunos autores recomiendan que más o menos sea de 15 palabras. Bueno, esto es flexible, pero es una idea. Y también, como consejo, que sea atractivo, o sea, que llame un poquito la atención, pero que no sea excesivamente discordante, que no sea, al fin y al cabo, es literatura científica. Normalmente no les gusta ni a las revistas, ni a los editores, ni a los referees, ni a los lectores, que sea demasiado discordante. Y que sea congruente, o sea, podemos hacer un título muy atractivo, pero si luego no corresponde con nuestro trabajo, con el texto, pues va a ser una decepción para el lector. Entonces tenía que ser congruente con nuestro trabajo. Los autores, pues tienen que ser reflejo de lo que ha sido el equipo de investigación. Un consejo, y en algunas revistas lo limitan, es que sea como máximo 6, pero también es un consejo, y si no hay una limitación en la revista se pueden poner más.
Se aconseja también orden según participación. Estos apartados es verdad que se suelen contemplar como para que se haga una reflexión de la aportación de cada autor en ellos. Concepción y diseño del estudio, recogida de datos, análisis e interpretación de resultados, redacción del artículo, revisión crítica del artículo, de nuestra propia autocrítica, y aprobación final del artículo. Entonces, el primer autor tiene que participar en todo. Si solamente ha hecho el diseño del estudio y no ha hecho más, pues no tengo una idea buena, pero realmente no es el primer autor. Si ha hecho la recogida de datos, pues no, ha trabajado mucho, pero realmente no es el autor del trabajo como tal. Entonces, tiene que haber participado en un grado mayor o menor en todo. Ya los demás, no. Los demás autores, bueno, pues han podido participar, y en alguna revista, que el otro día lo comentábamos, incluso piden que se diga cada autor en qué ha colaborado. Son las menos, pero en alguna internacional sí lo piden. Y todos los autores sí que deben haber leído el artículo y dar su aprobación. No hace falta. A veces también las revistas piden que se firme y que se mande a la revista esa aprobación final de todos los autores. Pero muchas veces es un acuerdo tácito en el equipo, ¿no? Bueno, pues que se lee y se aprueba. Consejos casi finales, ya nos queda poco. Releerlo muchas veces, con las normas de publicación al lado, pero aparte releerlo como texto. Uno mismo, el que se haya encargado más de escribirlo, con los compañeros del equipo de investigación, incluso a veces con alguna persona ajena también. Siempre se van a sacar fallos, erratas de ortografía, de redacción, de poder reordenar mejor los párrafos, porque muchas veces también es importante, dependiendo de nuestros objetivos, ¿no? También, que a veces también no nos damos cuenta, ser constante en el vocabulario en palabras técnicas. En la parte que es más de expresión de otro tipo de palabras, pues no, porque gusta cambiar para que no sea tan monótono, para que se pueda leer mejor. Pero si hablamos, por ejemplo, de la palabra parámetro, pues que se hable siempre de parámetro, no a veces variable y otra vez parámetro. O sea, siempre ser muy constante, porque eso ayuda al lector a seguir mejor el artículo. La escritura, pues se aconseja que sea prudente, o sea, no vamos a hacer nosotros pues ser como pioneros específicamente de algo de conocimiento mundial. Hay que ser prudentes, aun el máximo investigador, ¿no? La ciencia en principio debe ser prudente, pero no hay que ser defensiva, o sea, que si nosotros hemos encontrado algo, aunque en general otros autores hasta ese momento no han encontrado, pues hay que decirlo de una manera sosegada y con la escritura adecuada, tanto en forma, en estilo, en presentación. Importante, porque eso también para los referís y para los lectores se ve muy claramente. Cuidado con las abreviaturas, no ponerlas en títulos. Primero, ya recordamos, poner el texto completo y después entre paréntesis la abreviatura, y lo que os decía antes, en cada tabla, en cada una de ellas, en cada figura, explicar la abreviatura, no darlo por hecho. En el caso de artículos en inglés, pues sí se recomienda, aunque hablemos inglés, revisión por un hablante nativo, mejor si tiene unos conocimientos de inglés médico. Ahora mismo hay traductores de artículos científicos que podemos localizar con bastante facilidad. Recordar que los decimales en inglés van con punto, que a veces no nos damos cuenta, en español es con coma, que nuestros artículos también en español a veces no nos damos cuenta, y en el abstract en inglés, por ejemplo en nuestra revista tenemos un abstract en español y otro abstract en inglés, que eso nos facilita a que nos lean más en los índices, tengamos más impacto, que se vean más nuestros artículos. Pero hay que tener cuidado con los números, o sea, en español los decimales con coma y en inglés con punto. Y en inglés también recordar que los autores poner un apellido, si queremos conservar nuestros dos primeros apellidos, que en España tenemos más costumbre, unirlos con un guión. El proceso de publicación, pues es importante también eso, estamos ya como al final, pero hay que cuidar todos los detalles. Preparando la presentación, he leído estos días pues que había un autor que hablaba de esto, que era como una venta, que al fin y al cabo es un poco también de marketing, ¿no? Queremos vender algo, explicar algo que hemos hecho, tanto a nivel individual como de grupo, y eso hay que prepararlo bien, bonito, ¿no? Entonces, una carta de presentación destacando nuestra aportación,
pequeña o grande, pues a lo mejor es en un resultado en nuestro ámbito, que es muy concreto, lo que veamos que puede, lo de la brecha del conocimiento que hablábamos el primer día, ¿no? Donde hay hueco que realmente no se ha hablado mucho de ello, o que es un poco discordante con lo que ya se conoce, pues resaltarlo. Opciones, pues que te lo rechacen, que lo acepten con correcciones. Ellos van a mandar una carta explicativa normalmente del editor y de cada referee. Normalmente la gran mayoría de las revistas hacen evaluación por lo menos por pares, por 2 personas, y nosotros tenemos que estar muy atentos a esas cartas que nos mandan porque luego hay que contestar de una manera ordenada y a todo lo que nos digan. En principio habrá que revisarlo muy bien, en general se van a aceptar las correcciones, a lo mejor hay alguna que no estamos de acuerdo, pero entonces habrá que justificarla muy bien, ¿no? Incluso en base a bibliografía o en base a dar unos resultados que nosotros pensábamos que no eran importantes, pero pueden aclarar la situación, pues hay que explicarlo ahí. Y aceptado, que es el objetivo. En el resumen, he querido resaltar que el artículo hay que elaborarlo, revisarlo, muy importante, varias veces y enviarlo. Y a veces es a una revista y a veces después es de una en una, eso sí, a varias. O sea, no se puede enviar un artículo a varias a la vez, hay que esperar a que nos contesten. La verdad es que la mayoría de las revistas ahora sí que en las normas incluyen más o menos en cuánto tiempo van a contestar. Y entonces estar expectantes, y si nos dicen que no, pues mandarlo a otra. Si fuera una aceptación con correcciones, si no las queremos hacer, pues contestarles que no las vamos a hacer y enviarla a otra. Y después estar muy atentos a la respuesta carta de los referees. Insistimos en los beneficios de la publicación científica, de la investigación científica, ya lo vimos el otro día, pero también es bueno compartirlo, comunicarlo. Con la manera, hay 2 maneras de comunicación científica en un congreso, en una jornada, y la otra manera, que al final va a quedar más porque queda en el tiempo, y ahora mismo además por el tema de Internet accede todo el mundo a cualquier revista, es muy fácil. Entonces, como beneficios de publicación científica, yo destaco que es una actividad creativa que rompe nuestra rutina. A veces nos quejamos todos de la rutina, bueno, pues es una manera un poco de romperla. Actualización de los temas de nuestra especialidad, de nuestra práctica profesional. Nos ayuda a enfrentarnos mejor a los problemas. Todos tenemos muchos problemas en el trabajo, nos surgen con casos, con situaciones, ¿no? Pues realmente si tenemos más bases, nos hemos actualizado revisando literatura, o nosotros teniendo que hacer el esfuerzo de revisar nuestros resultados y hacer un ejercicio de síntesis, pues eso nos va a ayudar, ¿no?, a enfrentarnos a ello. Y colaborar con otras personas, tanto de nuestro equipo de investigación propio como también de otros compañeros de otros ámbitos, incluso con las propias revistas, ¿no? Y ya para finalizar, pues el objetivo no se nos puede ir, ¿no?, de publicar. Publicación científica es compartir, es un ejercicio de compartir con otros nuestra experiencia y conocimiento científico en la comunidad. Al fin y al cabo somos una comunidad, ¿no?, de medicina del trabajo, tanto a nivel nacional o local como internacional, porque va a quedar ahí, ¿eh? Y ya sin más, bueno, agradeceros vuestro interés, vuestra asistencia. La mayoría sé que, porque hemos visto los datos, ¿no?, que estáis conectados por streaming como el primer día. Gracias a los que estáis allí, gracias a los que estáis aquí. Y los 3, tanto Lourdes como Alejandro como yo, os animamos a investigar, a publicar, que todo, como en cualquier actividad, ¿no?, es empezar y sí que realmente es muy beneficioso, al final da mucha recompensa, tanto a nivel personal como profesional y por supuesto para crecimiento de nuestra especialidad, ¿eh? Si tenéis preguntas, yo creo que Mavi estaba ahí recapitulando, podemos ver. En la sala, ¿tenéis alguna pregunta o comentario que hacer? Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, podría para un par de preguntas si queréis, y que no. En el foro no hay nada. Y en la sala parece que tampoco. Sí que bueno, nosotros pensamos que lo hemos hecho porque realmente sí que había compañeros que de alguna manera nos habían pedido
que se hiciera un curso de estas características, como hablábamos el primer día, como una herramienta, ¿no? Y a veces también como un acicate, como, bueno, pues se habla de algo, por lo menos tenerlo en la cabeza, como algo que podemos hacer. Lo puede hacer cualquiera, es proponérselo. Bueno, pues sin más ya cerramos la sesión. Muchas gracias a Gregorio también por habernos cedido este espacio, que ha sido muy cómodo, al Ministerio de la Presidencia, a la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo y a todos vosotros por asistir. Gracias.